¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues ya estamos listos y dispuestos para escuchar una vez más la palabra de Dios. Y estamos, llevando esta serie titulada El Padre Nuestro. Y el día de hoy es el capítulo o el tema número 8. Y vamos a comenzar con Mateo capítulo número 6, versículo número 9 en adelante, que es donde estamos sacando estas enseñanzas, esta serie de mensajes, ¿verdad? De lecciones. Y dice de esta manera, es Jesús el que está hablando y explicando. Mateo 6, 9 en la versión Dios habla hoy. Ustedes deben orar así. Eso se lo está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace tu voluntad en el cielo. Y luego dice, danos hoy el pan que necesitamos, o el pan de cada día. Perdona el mal que hemos cometido, o perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o en esta versión, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y qué importante, hermanos, que podamos analizar la Biblia, comprender esta oración. Qué importante es entender que no es de repetirla, o sea, está repitiendo y repitiendo lo mismo, porque Jesucristo, Él mismo nos ha dicho aquí mismo en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, dice que el Padre Nuestro no es para repetir, no es para orarlo o rezarlo continuamente, repitiéndolo como si fuera algo mágico, que si tú lo dices te protege contra los espíritus malos o te va a ir bien en un trabajo o cuando tengas problemas. No es para eso. El Padre Nuestro es una oración modelo que se nos fue dejada para que nosotros la analizáramos, la leyéramos, ¿verdad? La checáramos, la comprendiéramos y entonces la pusiéramos en práctica, que pusiéramos en práctica con nuestra propia vida, que lo vivamos, ¿verdad? No nomás es de leerlo y ya, sino de vivirlo. Y en este capítulo, en esta lección número 8, vamos a hablar acerca de perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. La siguiente semana va a ser la segunda sublección de este capítulo número 8, ¿verdad? Lo vamos a dividir en dos. Entonces, el día de hoy solamente vamos a hablar del perdón que Dios le da al ser humano. Repito, la siguiente semana, el perdón que le debemos de dar al prójimo. Entonces, porque es interesante lo que dice aquí, perdónanos nuestras ofensas, y lo dice como nosotros perdonamos. Esto entonces está en dos, perdón de Dios y perdón a los demás, o pedir perdón. Y qué importante, ¿no? Entenderlo, porque muchas personas confunden el perdón de Dios. O sea, es importante entender cómo perdona Dios, a quién perdona Dios, cómo lo hace, qué necesito para yo recibir el perdón de Dios. Entonces es lo que vamos a tratar. Así es que número uno, una pregunta para empezar. ¿En qué he ofendido a Dios? O sea, ¿qué es pecado? Esa es la pregunta. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado quiere decir fallar. Fallar. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, es fallar, es pecar. Cuando nos dice no hagas esto y lo hacemos, eso es fallar a su mandato. Pecamos contra su autoridad, contra su nombre, contra su amor. Se supone que es nuestro Padre. Ya le dijimos, Padre nuestro. O sea, lo amamos, pero si no obedecemos, entonces estamos pecando contra su ley, contra su autoridad. Por eso es importante entenderlo, que cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, pedimos su protección, su bendición, que nos ayude a salir de deudas, que nos ayude dándonos sabiduría e inteligencia, que nos ayude en la familia, en el trabajo. Todo eso es una oración buena. Señor, ayúdame, te necesito. Es muy bueno. Pero no solamente la oración es dame, 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 sino que también es decir, Señor, quiero pedirte perdón. Quiero entregarme a ti reconociendo que he fallado.
porque la oración así es. La oración de nuestro Dios también es tener un tiempo de confesión a Él. Un tiempo donde te metes a la recámara, un tiempo donde podemos decir, Señor, mis ojos vieron lo prohibido, mis oídos escuché lo que no debería, mi lengua habló cosas que no debería que haber dicho. Señor, mis pies me llevaron a tal lugar, mis intenciones, mi corazón, perdóname. Eso incluye la oración. No solamente es ese Dios, ¿verdad?, que lo tomamos para que me dé en mis necesidades y cuando tenga esa necesidad, ¿verdad?, entonces lo busco. No, no, no. La oración incluye el arrepentimiento, el buscar el perdón de Dios. Así es que ahí está. Ahora, hay tres formas de pecar contra Dios. Esto es bien importante entenderlo, porque hay gente, ¿verdad?, que dirá, o puede haber gente que dirá, pero yo casi no peco, yo me porto bien, o dirá, no, mi muchacho es muy comportado, es muy buena gente, mi muchacho no le hace mal a nadie, mi muchacha ni sale a la calle, no dice malas palabras, es muy buena persona. Tal vez, no lo dudo, tal vez, pero hay tres formas de pecar. Así es que, número uno, la primera forma de pecar se llama pecado de ignorancia. Es decir, que ignoramos sus mandatos, ignoramos lo que Él quiere que ejecutemos y entonces, como no lo sabemos, no leemos la Biblia, no tenemos el tiempo de estudiar la palabra de Dios, por ignorancia cometemos ciertos pecados. Por ejemplo, la mayoría, yo creo que todos, los que me ven, yo mismo, antes de leer la Biblia cometimos muchos pecados por ignorancia. Ni sabíamos que era pecado. Fumábamos pensando que eso no era pecado. Tomábamos, andábamos en parrandas, cosas que a Dios no le agradan. Y hasta que lo leímos en la Biblia, entonces nos dimos cuenta que era pecado. Y nadie puede decir, bueno, pero es que era un pecado de ignorancia y por eso Dios no me lo toma en cuenta. No, pecado es pecado y es condenado. Nos condena el pecado. No hay de colores, no hay pecados grandes, pequeños, pecados que son menos ni más. Todos son iguales delante de Dios. Así es que dice el apóstol San Pablo, hablando de ese pecado de ignorancia, dice el apóstol San Pablo en primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo número 13, en la Reina Valera. Dice de esta manera, 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, el apóstol Pablo blasfemaba en contra de Cristo. Y lo dice, perseguidor de quién, de la iglesia de Cristo. Injuriador, era una persona intolerante, no quería a los cristianos. Dice, mas fui recibido a misericordia, o sea, me perdonó Dios. Porque lo que hice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahí está, el pecado de ignorancia. Entonces, todos necesitamos entender este punto. Número 2, hay otro tipo de pecado. Acuérdense que son tres formas de pecar. El pecado de comisión. Pecado de comisión. Esto es cuando Dios nos da una orden, nos dice que ejecutemos algo, que hagamos algo, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice, vayan, los que creen en mí, mis seguidores, los que son cristianos, los que ya recibieron el perdón de Dios, el amor de Dios y los que ya saben que hay solución para sus problemas, vayan y prediquen la buena noticia, vayan y prediquen el evangelio. Ese es un mandato, es una comisión y no lo hacemos, entonces se convierte en pecado. Cuando no le hablamos a los demás del amor de Dios, de las reuniones, de la Biblia, de la solución, de la vida eterna. Entonces, dice la Biblia, hablando del pecado de comisión, en Santiago 4:17, dice de esta manera, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Aquí dice que ese es un pecado. Cuando sabemos hacer las cosas, no las hacemos, es un pecado. Claro, de repente no hacemos las cosas porque se nos olvidó, no hacemos las cosas porque tenemos la cabeza llena de otras cosas, no. Pero está hablando que no quisimos hacerlo. Por ejemplo, tú sabes amar a tu esposa y no lo hacemos. Tú sabes amar y respetar al esposo y no lo hacemos.
a los padres, al patrón, a los empleados, a los vecinos. No lo hacemos. Y son cosas que podemos hacer y sabemos hacer porque somos cristianos, seguidores de Jesús. No lo hacemos, nos es pecado. Dios dice, es que tú sabes estudiar la Biblia, tú sabes discipularte, tú sabes conectarte a la célula, tú sabes evangelizar. No lo hacemos. Tú sabes trabajar y no lo estás haciendo. Te haces como que trabajas y no trabajas. Es pecado. Entonces ahí está. Número 3, hay otro tipo de pecado que es muy parecido al de comisión. Es el pecado de omitir o de omisión. Uno es de comisión y otro es de omisión. El de omisión es cuando Dios te dice en la Biblia, te dice, no lo hagas, entonces no obedecemos. Omitimos esa voz de Dios, omitimos su mandato y lo hacemos. No, no adulteres, no fumes, no tomes, no robes, no mientas. Uy, ya sé que no tengo que ver la pornografía, ya sé que no tengo que decir mentiras y ahí estamos con eso. Omitimos el mandato de Dios. Entonces todos estamos involucrados aquí. Todos. 3 tipos de pecados, los cuales no hay por tamaños, ni colores, ni sabores, ni el pecado de muerte, ni el pecado de no muerte. No, todos son de muerte. Todos son de muerte. Entonces aquí es donde viene, Señor, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Dime en qué he fallado, Señor. Y entonces tú te metes a tu recámara y ahí Dios nos recuerda. Y ahí nos acordamos también nosotros. Sí, es cierto, hoy en el trabajo hice esto. Hoy con mis compañeros me enojé, me hice aquello. Entonces es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Una pregunta. ¿Quién de los seres humanos necesita el perdón? ¿Todos? ¿O unos cuantos? ¿O unos cuantos no lo necesitan y la mayoría sí? Según la Biblia en Romanos 3:10, en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: pues las escrituras dicen, no hay ni un solo que sea justo o que sea bueno. En la humanidad todos necesitamos el perdón de Dios. No hay ni siquiera uno solo que se comporte bien, que sea justo, que sea santo y puro. Solamente Jesús, solamente Dios. Pero todo ser humano que viene a esta tierra, todos los que venimos a esta tierra, ya venimos con ese pecado. Todos ya de alguna manera, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza que tenemos, tendemos a pecar. Es nuestra esencia, es nuestra forma, es nuestro estilo. Es nuestra forma de vivir. Todo ser humano, entonces todos necesitamos, Señor, perdóname. Perdóname, en este día he cometido pecado. Delante de Dios, el que comete un pecado, una mentira, es lo mismo que el que dice 1000. Delante de Dios todos somos iguales. Nadie puede decir, pues yo soy más fácil perdonado por Dios porque casi no cometo pecado. Esos narcotraficantes sí son de lo peor. No. Normalmente tendemos a compararnos con la gente más mala que nosotros, entre comillas lo digo. Siempre, no, yo no soy tan malo. Malos los que secuestran, malos los que golpean, malos los que andan haciendo esto y aquello. Pues sí, siempre vamos a encontrar el pretexto de que hay alguien más pecador. Y el ser humano tendemos a compararnos unos con otros. Yo seré lo que seré, pero no soy como esa gente. Y no es correcto. Porque si nos comparamos con Jesús, ¿qué tan pecadores somos al lado de Jesús? Nosotros seremos los peores, somos los peores. Entonces nunca nos comparemos con otro ser humano, siempre comparémonos con la santidad, el amor y la pureza de Dios y entonces vamos a reconocer, yo necesito el perdón de Dios. Delante de Dios un chismoso es lo mismo que un asesino. Todos necesitamos el perdón de Dios. Entonces todos somos pecadores por naturaleza, cometemos pecado. Y todos, desde pastores, necesitamos el perdón de Dios, sacerdotes, de todas las religiones, testigos de Jehová, sabatistas, bautistas, de todos. El Papa necesita el perdón de Dios. En la antigüedad los apóstoles, San José, la Virgen, los magos del Oriente, los que estaban en la cruz, los romanos, todo mundo necesita el perdón y necesitamos el perdón de Dios más bien. Todo ser humano, los vecinos, tu tía, tu primo, todos necesitamos acercarnos al perdón de Dios. Ahora, otra pregunta, ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Dios perdonará
Todos. Si alguien fue violador, asesino, narcotraficante, secuestrador, de todo, ¿Dios lo perdonará? La respuesta es sí. Sí, Dios lo perdona todito. Pero, ¿por qué lo perdona? Porque Jesús murió en la cruz. Derramó su sangre, lo golpearon con el flagelo, el látigo, los clavos, la corona de espina, las escupidas, las ofensas. Todo eso lo hizo para pagar nuestros pecados. Pero esa sangre derramada, ese sufrimiento que llevó Jesús, no funciona si no nos arrepentimos de corazón. O sea, funciona cuando el ser humano, o sea, Dios nos perdona todos los pecados, cuando nos duele lo que hemos hecho y que Jesús por su muerte, por su sacrificio, nos ha perdonado. Que eso te duele, que nosotros nos sentimos mal, culpables. En ese momento estás en el camino del perdón, de la reconciliación con Dios. Entonces te duele, nos duele, somos culpables. ¿Qué hacemos? Se lo confesamos a Dios. No nomás nos duele, sino lo confesamos. Vamos delante de Dios y le decimos, Señor, perdona. Y no solamente te duele, no solamente te sientes culpable ni te sientes mal, sino que lo confiesas y aparte le dices, Señor, dime cómo le hago para no volver a cometer este pecado. Es decir, estoy dispuesto a que tú trabajes conmigo. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Tú eres el carpintero, yo la madera. Tú eres mi doctor, yo soy el enfermo. Tú eres el santo, yo soy el pecador. Sáname, ayúdame. Ya no quiero ser más una persona que robe, que mienta, que adultere. Ya no quiero esa vida. Te he ofendido a ti. Cuando esto sucede, cuando el ser humano tiene un corazón contrito, humillado, es cuando funciona la sangre de Jesús. Es cuando funciona el sacrificio y entonces hay remisión de pecados. Cualquier pecado es perdonado. Cualquiera. Porque lo tenemos que entender. Quiero decirles claramente esto. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento, lo quiero aclarar. Porque sí hay personas, sí hay gente que dicen yo me siento mal y es que yo reconozco que soy pecador, pero lo vuelven a hacer. Vuelven a lo mismo. Eso fue remordimiento, no fue arrepentimiento. Por ejemplo, si un varón, un hombre golpea a su esposa y le pega y la patea, la ofende, lo que sea, y entonces se siente mal y dice, ¿qué he hecho? Disculpa, perdóname. Y al día siguiente lo hace, a la siguiente semana o cada mes lo hace. Entonces realmente lo que está sintiendo esa persona solamente es ¿qué? Remordimiento. Robaste, mentiste, hicimos y nos sentimos mal un momento, es remordimiento. Aunque es bueno el remordimiento, pero tiene que ir otro pasito más allá que se llama arrepentimiento. Entonces es lo que yo les estoy diciendo. El arrepentimiento es, Señor, quiero cambiar. Quiero dejar esa vida que no me ha ayudado. Quiero cambiar. Acuérdense lo que le dijo Jesús a aquella mujer que había supuestamente adulterado. Bueno, no supuestamente, sí adulteró y digo supuestamente porque no era la única. Lo hizo con un varón, entonces nomás le llevaron a la pura mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo la mujer cuando le perdona los pecados? Le dice Jesús a esta mujer, ¿verdad? Vete y no peques más. Ahí encontramos que Jesús dice, yo te perdono, yo te ayudo, pero no lo vuelvas a hacer. Ahora, dice la Biblia en Proverbios 28:13, quien esconde su pecado, fíjate nada más lo que dice Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar, pero quien lo confiesa y se aparta, o sea, lo deja el pecado, recibirá el perdón. Aquí encontramos en este texto, en este pasaje de Proverbios 28:13, mucha bendición. O sea, Dios perdona todos los pecados, todos, pero si el ser humano está dispuesto a dejarlo, si le ha dolido, dice, quien esconde su pecado, jamás le va a ir bien, jamás prosperará. Podemos estar escondiendo las cosas que estamos robando, algo en la empresa, en el trabajo donde chambeamos, donde trabajamos, te estás robando el material, las herramientas. Según tú estás prosperando, no, tarde que temprano te va a ir mal. No vas a poder disfrutar de lo robado.
no lo vas a poder disfrutar. Lo mal habido no dura, se esfuma, porque no, la fuente no es Dios, es otra. Tú no le puedes decir a Dios, Señor, gracias porque me has bendecido. No, dirá Dios, tú te bendices solo, ¿verdad? Entonces no prosperarás. Si estamos haciendo algo en lo oculto, tapando el pecado, adulterando, fornicando, no vas a prosperar. Nos va a ir mal. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Pero luego dice aquí, pero quien lo confiesa, es decir, le hablas a Dios, estoy arrepentido, y se aparta de ese pecado y lo deja, así funciona el perdón de Dios. Dice, recibirá el perdón. Así es que no solamente es sentirse mal, es parte, es importante, sino que es confesarlo, decirle, Señor, quiero cambiar, ayúdame. Y entonces te alejas de aquello, nos alejamos de lo que nos hace pecar. Ya no vas con los amigos porque sabes que ahí enseguida está el pecado. No estamos hablando de que ya no tengas amigos, sino de que donde está el pecado, tienes que apartarte de él. Entonces ahí está, todos necesitamos perdón de pecados. Dios puede perdonar todos los pecados, pero aquí viene otra pregunta. ¿Habrá algún pecado imperdonable? Sí, hay un pecado que es imperdonable. Bueno, entonces por fin, ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Sí o no? Sí, Dios perdona todos los pecados. Pero la Biblia habla en Mateo capítulo número 12, versículo 22 al 37, de un pecado que es imperdonable. Es decir, dice ese pasaje que Dios puede pasar por alto todas las ofensas, los pecados, dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces ahí hay una como controversia, contradicción, donde Dios dice, esto sí no te lo voy a perdonar. Entonces quiere decir que Dios perdona el 99.9, pero hay uno que no perdona. No, Dios perdona todos los pecados. Déjeme explicarle a qué se refiere este punto de que Dios no perdona la ofensa contra el Espíritu Santo o la blasfemia. Cuando una persona que es cristiana, que lee la Biblia, ama a Dios, sigue a Jesús, ha entregado su vida, quien vive dentro de esa persona es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia, 1 Corintios 3:16. Y no nomás en esa persona, sino en todos los que han entregado su vida a Cristo. Bueno, esta persona le quiere hablar del perdón de Dios a alguien, a tu vida o a otra persona que anda lejos, que anda pecando. Y le dice, ¿verdad? Mira, acércate a Dios, Dios tiene cosas para ti, tu familia, tu trabajo. En sí no es la persona a la que está hablando, sino es el Espíritu Santo el que quiere convencer a la persona de que necesita el perdón de Dios. Porque el Espíritu Santo fue mandado para eso. Juan 16, el Evangelio de Juan 16, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el número 20, usted ahí va a encontrar que el Espíritu Santo fue mandado. Dice la Biblia en esos versículos, que el Espíritu Santo vendrá para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién es el que nos convence que tenemos que cambiar nuestra mala vida? ¿A poco es el pastor? ¿A poco son los amigos? No, es que ya te están convenciendo los hermanos. No, nadie convence. El único que convence es el Espíritu Santo. Entonces, la persona que no quiere nada con Dios rechaza el perdón de Dios. Rechaza lo que el Espíritu Santo le está transmitiendo. Mira, aquí está el perdón de Dios. Mira, acércate. Y dice Dios, cuando alguien rechaza el amor del Espíritu Santo o el perdón de Dios a través del Espíritu Santo, dice Dios, ok, no te voy a obligar. No te puedo perdonar lo que tú no quieres que te perdone. Yo te quiero transmitir el perdón y tú no quieres. Es por eso que Dios no perdona la blasfemia. Lo blasfemamos. Pero no en sí que Dios diga, porque blasfemaste a mi Espíritu Santo. No, tú mismo rechazaste, blasfemaste contra la sangre de Jesús. Dijiste, a mí no me interesa si Él murió en la cruz y lo golpearon. Según Hebreos 10, versículo 26 al 29 dice que cuando alguien rechaza la salvación, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué otra cosa? ¿Con qué otra cosa te vas a salvar? No existe otra cosa. Has tenido por cochina,
por inmunda la sangre que fue derramada, la sangre derramada de Cristo. Entonces, ¿en qué vas a buscar el perdón de pecados? ¿En las buenas obras? No, Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras, en dar dinero, en hacer oraciones, en irte de rodillas, descalzo. Con eso no se adquiere el perdón de pecados, solamente la sangre de Jesús. Entonces rechazamos la sangre de Jesús porque el Espíritu Santo nos dice, uno mismo dice, no quiero que me perdones. Por eso Dios no perdona lo que no queremos que nos perdone. Ojalá y se entienda, ojalá y lo comprenda en su espíritu. Porque Dios, ahí lo dice en su palabra, todo será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Él con todo su amor quiere transmitirnos el perdón de Dios y lo rechazamos. Y Dios dice, bueno, ahí está, ese sí no te lo puedo perdonar. Ese sí no, porque tú no quieres. Muy bien. Otra pregunta o otro punto a tratar. El pecado. Dios perdona el pecado, pero enseguida hay consecuencias. Sí, Dios perdona a cualquiera, todos los pecados, pero ahora hay que enfrentar, hay que hacerle frente a las consecuencias que vienen a causa de que nosotros hemos fallado y hemos pecado. Por ejemplo, una persona que comete un delito, violación, asesinato, robo, pues bueno, se arrepiente, Dios lo perdona, pero ¿cuáles son las consecuencias? Pues lo anda persiguiendo la policía. Si lo prenden, lo van a meter a la cárcel y va a tener una condena, una sentencia. Dios ya lo perdonó, pero las consecuencias son la cárcel. O tal vez alguien lo encuentre y lo mata por lo que hizo. La persona no podemos decir o no puede decir, Dios, tú me perdonaste, ¿por qué me van a meter a la cárcel? No, son consecuencias de nuestro pecado. Ya nos perdonó Dios, pero ahí hay consecuencias. Por otro lado, a lo mejor alguien fue alcohólico toda su vida, pide perdón, no sabía que era pecado esta situación del alcoholismo, pide perdón. ¿Dios lo perdona? Sí. Pero las consecuencias, una enfermedad de cirrosis a su hígado, está enfermo, está grave, fue perdonado, pero las consecuencias es enfrentar una enfermedad, en este caso del cirrosis, ¿no? Así sea la cocaína, así sea la mota, ¿verdad? O como se diga. Entonces, o tal vez alguien dice, anduvo de galán, de noviero, como se dice, con una mujer aquí, una mujer allá y una mujer aquí, teniendo relaciones con la novia, con otra novia. Se da cuenta, Dios lo perdona. Pero le cae un SIDA, una enfermedad, X, no sé, y hay que enfrentarlo. O tuviste hijos aquí y allá, ahora ya no puedes visitarlos como antes, ahora ya hay límites porque ahora te estás arrepentido. Y ya es diferente la situación. Y así todo tiene sus consecuencias. Pero sí puedes descansar en que Dios te ha perdonado. Yo he conocido gente que está en la cárcel, cadenas perpetuas, y están tranquilos, contentos y dicen, pues aquí estoy encerrado, pero en mi corazón soy libre, he sido perdonado. Pues ese es el perdón de Dios, el amor de Dios. Ahora, otro punto bien interesante. ¿Con quién debo confesar mis pecados? Sí, porque ya entendimos, ¿verdad? Que pecado es fallar a Dios. Ya entendimos que hay 3 tipos de pecados: el de ignorancia, de comisión, el de omisión. Todos somos pecadores, Dios perdona todos los pecados. Hay un pecado imperdonable, ¿verdad? Pero es el que yo no quiero que me perdone, ya lo explicamos. Y también, ¿verdad? Entendemos que hay consecuencias a causa del pecado. Pero la pregunta es entonces, de todas, ¿con quién me confieso? ¿Quién me puede perdonar pecados? ¿Con quién voy? Con Dios. Si al que ofendimos fue Dios, con Él. Con Él hay que ir a pedirle perdón. ¿Cómo? Entras en tu recámara, entras en tu cuarto y entonces le dices, Padre, he pecado contra ti. Me siento mal y necesito de tu perdón. Fíjese lo que dice primera carta de Juan 1:8 en la versión Biblia lenguaje sencillo. Dice así, primera de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y entonces no estamos diciendo la verdad. Pero
en el versículo 9, si reconoces o reconocemos ante Dios que hemos pecado, hay que reconocerlo, podemos estar seguros de que Dios, dice aquí de que Él, hay un pronombre, un acento en la E, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Quiero decirles, hermanos, los que me escuchan, uno puede ir con Dios y decirle, Señor, he pecado. O sea, todos somos pecadores, en este mundo todos. Pero una cosa es que te avientes al lodazal con toda la intención y te ensucies. Y otra cosa es que en el caminar diario te ensucies los pies, porque en esta vida así es. Habrá alguien que diga, ¿y a poco usted no peca? ¿Y a poco este no peca? Todos pecamos, pero delante de Dios todos los pecados son iguales, ya lo dijimos. Pero Dios también ve quién se está esforzando por dejar el pecado. En el camino tú vas a trabajar, no falta que te molestes. Ay, una mala palabra, Señor, ayúdame y perdóname. Una mentira. De repente, no sé, ¿verdad? Un mal pensamiento hacia una mujer, hacia un hombre, el cual no es tu esposo, no es tu esposa. Una mala intención de querer robar. Tantas cosas que podemos hacer con los ojos, los oídos, las manos. Y uno va con Dios, Señor, perdona mis ofensas que he cometido contra ti, solamente contra ti. Entonces, es por eso que uno tiene que confesarse con Dios. Y claro que nos pueden hacer la siguiente pregunta, pero ¿qué no tengo que ir con el pastor, con el sacerdote, con mi líder religioso? Bueno, es que la Biblia no dice que uno tenga que confesarle los pecados a otra persona. No, eso no aparece en la Biblia, no lo encontramos. Claro que si alguien viene conmigo, tal vez con un sacerdote también o un líder religioso, oye, no sé cómo pedir perdón. Nuestra tarea como líderes es decirle que vaya con Dios y mostrarle estos pasajes de la Biblia y decirle, mira, Dios te puede perdonar. Eso sí lo podemos hacer, pero así como que yo quiero escuchar toda tu vida y todos tus pecados y luego yo ponerte una penitencia. 5 Padres Nuestros, o es más, no, 5, 15, porque lo que hiciste estuvo fuerte. ¿Qué hiciste? Pues me robé una bicicleta. No, son 25 Padres Nuestros y 5 Aves Marías. Y luego, pues ya la bicicleta la puedes dejar para ti. No, acuérdense, es el que confiesa y se aparta. Entonces la Biblia dice que es con Dios. La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Y claro que podemos ayudar a la gente a acercarse a Dios. Pero el que perdona los pecados es Dios. Ahora, la siguiente semana, ya lo dije y lo vuelvo a explicar, vamos a hablar ese punto de perdonar nuestras ofensas unos a otros. Ahí ya es diferente. Cómo pedir perdón o cómo perdonar, ¿verdad? ¿Qué hacer si no nos dan el perdón? Entonces va a estar interesante la siguiente semana. Ahora quiero terminar con algunos ejemplos bien importantes. Hace rato yo mencionaba acerca de la mujer conocida como la mujer pecadora, pero que realmente era el hombre pecador y la mujer pecadora, nomás que solamente llevaron a la mujer, pero esa era una trampa que le quisieron poner a nuestro Señor Jesucristo y se la pusieron a la mujer. Uno de ellos mismos ha de haber sido porque se les escapó el hombre, ¿no? Pero en ese pasaje encontramos algo muy interesante. Yo quiero que usted analice. Esa historia está en Juan 8:7. Dice la Biblia que estaba Jesús enseñando la palabra de Dios y había gente ahí. De repente vinieron unos con una mujer, me imagino, la arrastraron y la aventaron ahí desnuda delante de Jesús. Y le dijeron, maestro, hemos sorprendido a esta mujer en pleno acto de adulterio. La Biblia, la ley nos dice que hay que apedrear a tales mujeres. También a los hombres, pero nomás decían que a la mujer. ¿Tú qué dices? Eso es una trampa. Porque si Jesús decía, no, no la apedreen, está blasfemando contra la Biblia. Y si decía apedréenla, entonces no tiene gracia y misericordia contra el pecador. Sabiamente ustedes conocen la respuesta. El Jesús dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces la escena que está ahí, encontramos a los que condenan, a los que están juzgando. Encontramos en medio
al condenado, al pecador y al juez que es Jesucristo. Y ahí está la gran enseñanza. ¿Quién puede perdonar pecados? Jesús dijo, el que esté libre de pecado puede perdonarla o puede matarla. Dice la Biblia que desde los más chicos hasta los más grandes soltaron la piedra y se fueron porque acusados por la conciencia de que todos somos pecadores, nadie la condenó, nadie le pudo arrojar la piedra. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, dijo, ninguno, Señor. Y entonces le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí encontramos que solo Dios puede perdonar los pecados. Ningún ser humano lo puede hacer cuando hemos ofendido a Dios. Los fariseos reconocieron en Lucas 5:21 que solamente Dios puede perdonar pecados. Y ya leímos Juan 1, primera de Juan 1:8, ¿verdad? Que solamente con Dios. Otro de los ejemplos bíblicos que podemos encontrar es cuando Judas comete pecado, falla, vende a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando acuerda se da cuenta, ¿no? que cometió un pecado, un error. En vez de arrepentirse, él tiene un remordimiento, lo cual pues hasta cierto punto está bien. En Mateo 27:3-5 viene esta historia. Y él, en vez de buscar el arrepentimiento y buscar a Cristo que lo perdonara, buscó a los sacerdotes. Y los sacerdotes claramente le dijeron, nosotros no podemos ayudarte, lárgate. Y fue cuando se sintió tan mal y en vez de buscar el arrepentimiento y el perdón de Dios, nomás quedó en el remordimiento, fue y se ahorcó, porque no buscó el siguiente paso, después del remordimiento, el arrepentimiento. Y el ejemplo lo vemos con Pedro, el apóstol. Pedro, él también falló, también negó a Jesús 3 veces, también lo rechazó, todo esto. ¿Y qué pasó? Lloró amargamente, se sintió mal, pero esperó el momento para hablar con Jesús y pedir perdón. Jesús lo perdonó y recibió una segunda oportunidad. Así es que bueno, aquí está el perdón de Dios para la humanidad. Si nos arrepentimos, si nos duele, si de verdad nos sentimos mal y buscamos un cambio, Dios está dispuesto a perdonarnos y a decirnos, vete y no peques más. Gracias a que Jesús murió en la cruz, Isaías 53, versículo número 4-6, dice claramente que Él en la cruz, con su sangre, perdonó nuestros pecados. No solamente eso, sino que también nos dio sanidad para nuestro cuerpo. Así es que Dios está siempre listo y dispuesto. Hay que buscarlo a Dios mientras pueda ser hallado, porque Él tiene perdón absoluto. Estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay perdón. Mientras estamos vivos, hay perdón. Ya muertos, ya no hay perdón. Muertos, hay un juicio. Hebreos 9:27 dice que una vez muertos, lo único que nos espera es el juicio. Ya no hay perdón. Por eso nosotros predicamos el perdón de Dios antes de morir. Antes de morir, ponte a cuentas con Dios. Una vida nueva, demuéstralo. Vamos a vivir todos diferente. Y de esa manera el perdón de Dios se manifiesta a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así es que aquí está el mensaje del día de hoy. Espero que sea de gran bendición. Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima.